Auspician este programa Ibú, vestimenta. Damero, revestimientos. Fabricaciones Militares, Sociedad del Estado. Semillería La Chacra. Rodinia, lencería plus size. Lo Domingo, casa de té y picadas. Me vestí de reina. Las Marianitas, venta de productos Essen. Peonía Energías. Artículos rurales y alambradores Los Hermanos. Stilton Almacén. Hola, bienvenidos otra vez a Historia de Miércoles TV. Hoy vamos a estar con un gran y reconocido historiador de nuestro país. Estamos hablando de Alejandro Cataruza, con quien abordaremos, entre otros temas, el de los usos políticos de la historia como ciencia. Quédate acá, no te pierdas este nuevo capítulo de Historia de Miércoles TV. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a Historia de Miércoles, este espacio que busca, entre otras cosas, difundir historia y poder hablar con gente que sabe muchísimo y que nos trae al tapete de la discusión ciertos temas que resultan interesantes a la hora de ponernos a reflexionar, a la hora de ponernos a pensar en el concepto historia. Así que queremos dejarte la palabra para que puedas ser parte también de este espacio de construcción colectiva. Bueno, muchas gracias Angie, muchas gracias por la invitación y por la bienvenida. Vos decías que el espacio intentaba proponer algunas líneas de reflexión y a mí me parece que algunas de ellas podrían articularse alrededor de lo que se ha llamado, no exactamente en los últimos años, pero sí en las últimas décadas, de distintos modos, usos públicos de la historia, usos del pasado, políticas de la historia. Por supuesto, esta tensión puesta en una serie de fenómenos que así se denominan, luego podemos hablar si hay alguna diferencia entre estas denominaciones, alguna diferencia estricta. Les decía, no es un fenómeno que se haya registrado solo ni inicialmente en la producción argentina sobre el pasado, ¿no? En realidad, en torno a los años 80 del siglo XX, aparecieron una serie de investigaciones en Europa que subrayaban cuánto efecto político tenía la investigación histórica, aún la más profesional, la que se pretendía más científica y más profesional, ¿no? Eso, como les decía, recibió nombres diversos: usos públicos del pasado, uso de la historia, uso de las representaciones del pasado, políticas de la historia, pero todas estas denominaciones apuntaban a una serie de fenómenos que tenían algunos rasgos en común, ¿no? En principio se observaba que las representaciones del pasado, creo que en este punto vale la pena tener en cuenta que no hay manera de acceso directo al pasado que obvie la mediación de unas representaciones, unas imágenes, unas narraciones sobre él, ¿no? Uh-huh. Entonces, la idea que yo decía compartían estas denominaciones era que las representaciones del pasado son un ámbito de luchas que se libran en el presente. Esto es, la disputa por el presente tiene también un escenario que es el de las representaciones del pasado. Eso suponía admitir que distintos grupos políticos, grupos sociales, grupos profesionales, funcionarios, miembros de la alta burocracia estatal, construían imágenes del pasado e intentaban hacerlas circular, conquistando para esas representaciones
audiencias públicos y un lugar de cierta legitimidad. Entonces, la idea sería que estos usos del pasado o estas políticas del pasado son uno de los ámbitos donde se libran luchas que son actuales y presentes. Por supuesto, me parece a mí que un tema de interés puede ser preguntarse qué ocurre con quienes se supone que son especialistas en la investigación de la historia y en la construcción de imágenes del pasado, que son los cuerpos de los historiadores y de los profesores de historia, que, insisto, se supone que tienen algún saber especializado sobre ese punto. Digo, uno podría preguntarse si los historiadores también participan de esas disputas, si por el contrario están al margen de ellas, si son interpelados por los otros actores, sean los miembros de la alta burocracia, o los funcionarios estatales, o los miembros de partidos y grupos políticos. Pero en todo caso ese es un tema que puede discutirse. Incluso algunas de las fórmulas a las que yo apelé, la de los usos públicos de la historia, subrayaba justamente en un debate alemán que lo que debía ponerse en el centro era el efecto político que podían tener las investigaciones estrictamente historiográficas. En aquel caso, en el caso alemán, era un debate sobre el tema del Holocausto, que es un tema, tanto el proceso efectivamente ocurrido durante el nazismo, como las representaciones del Holocausto, son temas donde estas disputas por el pasado se ven con mucha claridad, ¿no? Por otro lado, la otra observación que solía ser común entre quienes se dedicaban a estas cuestiones, utilizando la denominación, cualquiera de estas denominaciones, era que esa disputa por el pasado, por lo menos a lo largo, digamos, desde fines del siglo XIX hasta hoy en día, casi permanentes, no cesan. Hay momentos de mayor intensidad y momentos donde las polémicas se acallan, pero en general hay una disputa permanente sobre los sentidos que deben atribuirse al pasado. Podemos verla incluso en el presente argentino, quiero decir, en estos últimos tiempos, cuando tienen lugar elecciones nacionales. Uno de los frentes de disputa es cómo debe ser interpretado el periodo que acaba de terminar, más allá de que se discuta también el siglo XIX, o los últimos 70 años, o la Argentina desde la aparición del peronismo, o desde el golpe que lo derrocó. Esos son objetos de estudio muy visiblemente históricos, pero también es cierto que cuando hay elecciones nacionales hay una disputa muy intensa acerca de cómo fue el gobierno que va a terminar o que va a proseguir, ¿no? Entonces, yo decía que puede ser que las disputas por el pasado pasen por etapas más intensas y otras más calmas, pero en general son un fenómeno con continuidad. Y además, otro rasgo que a mí me parece importante tener en cuenta cuando uno analiza estas cosas, además, muy pocas veces son libradas por dos bloques homogéneos de interpretaciones. En general, me parece que la disputa es más dispersa, no se organiza alrededor de un solo eje. Por supuesto, hay casos en los que sí, mencionábamos el del Holocausto. En la Argentina durante mucho tiempo el debate sobre Rosas y sus opositores, o sobre el federalismo y las políticas unitarias, también articuló buena parte del debate político-cultural sobre el pasado, pero en general yo creo que son disputas más dispersas y menos organizadas en torno a un eje central. Así que siempre
me pareció, a mí, y parte de las cosas que investigué tienen que ver con esto, que esos fenómenos y esa pelea por otorgar sentido al pasado ocupaba un lugar muy importante en la lucha política. Alejandro, esto que nos decís, además de que lo estamos palpando, te diría que casi a diario, porque escuchamos en los medios masivos de comunicación esta disputa, esta tensión todo el tiempo, también lleva a que mucha gente enarbole o diga la frase, la historia la escriben los que ganan, que tiene un poco que ver con esto que vos nos estás planteando, ¿verdad? Sí, a ver, la pregunta es absolutamente pertinente, ¿no? Y en algún sentido mantiene la inquietud de la que yo hablaba antes acerca de cuál es el papel de una corporación profesional. Quiero decir que más allá de ciertas características, se supone especializada sobre el estudio del pasado, cuando uno asume evidentemente, o asume de manera evidente, que hay otras tensiones, intromisiones y apropiaciones en los relatos sobre el pasado. Yo diría sobre lo que vos planteás, Angie, lo siguiente, que es un punto de partida fértil, productivo, el que vos señalabas, ¿no? La historia la escriben los que ganan, pero no la escriben sin resistencia de los que perdieron. Entonces, creo que está bien considerar también que, como decían algunos historiadores ingleses, los grupos subalternos, los grupos populares, los que uno puede pensar derrotados en el marco del capitalismo, no yacen desarmados y sin ninguna actividad como un paciente en la mesa de operaciones. Por el contrario, reinterpretan los mensajes y las interpretaciones del pasado con esos mensajes que se les ofrecen desde el Estado, elaboran sin pedirle permiso a nadie las suyas propias, utilizan piezas, sean libros, sean conmemoraciones, homenajes y demás, resignificándolas y haciéndolas propias, organizan sus propias conmemoraciones sobre el pasado. Fíjate que, por ejemplo, la clase obrera a fines del siglo XIX y comienzos del XX organiza su propio sistema de símbolos, insisto, no solo en la Argentina, ¿no? Estoy hablando de Occidente, para llamarlo de algún modo, pero también en la Argentina, su propio sistema de símbolos, la bandera roja o la bandera roja y negra, su propia galería de héroes, los mártires de Chicago, por decir algo, y sus propias efemérides, el 1 de mayo, y si vos querés, su propio himno en la internacional. O sea que allí hay una disputa estridente, muy encarnada en lo político, pero luego hay disputas más oblicuas, menos evidentes. Una también muy cercana en el caso de la Argentina es la que de hace unas pocas décadas a esta parte, muy pocas décadas, iniciaron los pueblos originarios. Podría recordarse, porque después yo pensaba pasar revista rápida a algunas políticas del pasado que ha impulsado el Estado. Pero convendría recordar que cuando se conmemoró el Bicentenario, hubo una contramanifestación de pueblos originarios que no veían en mayo nada que festejar, ni hablar del 12 de octubre, ¿no? Que fue reconfigurado de una efeméride que Hipólito Yrigoyen, un presidente surgido de elecciones limpias, decretó como Día de la Raza,
que fue luego transformado en la conmemoración de un encuentro cultural, ¿no? Entonces, la frase que vos señalabas, la historia la escriben los que ganan, yo decía, me parece un buen punto de partida, un punto de partida productivo para pensar estas cosas, aun si uno termina concluyendo que eso no es del todo así. Yo decía, las intervenciones sobre el pasado, por ejemplo, de los estados nacionales, consolidados a fines del siglo XIX, tanto en Europa como en América, las políticas estatales hacia el pasado van desde el reconocimiento a los historiadores, el reconocimiento de que existe un cuerpo de especialistas. Por eso los estados nacionales en trance de consolidarse crean carreras de historia. No es del orden natural que existan facultades o profesorados de historia. Esa es una acción estatal anclada temporalmente. Pero no solo crean esas instituciones, sino que además enseñan historia en la escuela, y allí la enseñan quienes se formaron en aquellas otras instituciones, decretan feriados, erigen estatuas a algunos, pero a otros no, intervienen en la toponimia urbana o rural. Piensen, por ejemplo, que en el caso de la Argentina, la nominación de los grandes partidos de la provincia de Buenos Aires vulneró a fines del siglo XIX, o a partir de fines del siglo XIX, vulneró la denominación tradicional, que a su vez habría que ver si había sido la original o había sido la de la administración española, que sería lo más probable en tantos casos. Entonces, así como lo de relativizar un poco lo de la historia la escriben los que ganan, también hay que advertir el peso de esa acción estatal, ¿no? A través, no siempre de relatos históricos desplegados, pero sí de evocaciones sumarias, rápidas, muy concretas, al pasado que se supone que es el pasado común de la nación en cuestión. Porque uno de los supuestos más extendidos en la Europa del siglo XIX en torno a qué era una nación, era que aquello que era una nación se definía porque sus ciudadanos, los habitantes del territorio en cuestión, tenían un pasado común. Y estaba pensando que hay algunos ejemplos que no son americanos. También hay fenómenos parecidos en el caso de América y de la Argentina. Creo que, por ejemplo, el Estado francés durante la Tercera República, que comenzó en 1870 y llegó hasta la Primera Guerra Mundial, quiero decir, no un orden monárquico, por el contrario, un experimento político que se planteaba republicano y que defendió la escuela universal y laica y que era bastante anticlerical y demás, atribuyó a la historia, a la enseñanza de la historia en la escuela, el papel de forjadora de ciudadanos y patriotas. Decía un historiador francés de apellido Lavis, un individuo muy bien instalado en el mundo universitario francés, dedicado también a escribir manuales. Los manuales son otra pieza de oferta de un relato autorizado por el Estado del pasado nacional. Bueno, este hombre fue autor de un manual escolar que se vendió muchísimo en Francia y solía escribir escribió en alguno de los prólogos de su manual que si el maestro de historia en este caso, pero podía ser cualquier otro,
el maestro o el profesor de historia no habían logrado hacer de sus alumnos ciudadanos y patriotas dispuestos a tomar el fusil en defensa de la República, había perdido su tiempo. Entonces, la enseñanza de la historia explícitamente tenía este sentido de forja global de ciudadanos y patriotas, ¿no? Por eso, perdóname Angie, que yo estoy avanzando sin parar, pero como es un tema que me entretiene y me divierte, decía, por eso los partidos políticos y los grupos sociales, si ustedes quieren, los sindicatos, por ejemplo, en aquel escenario de principios del siglo XX, contraatacan ofreciendo su propia versión del pasado. De un pasado que no es exactamente el mismo, porque el pasado nacional debe convencer a la masa de ciudadanos que es más importante ser francés que ser hombre o mujer o niño, es más importante ser francés que ser alsaciano o ser bretón o ser normando, que es más importante ser francés que ser obrero, campesino, burgués o propietario, porque otra de las funciones que tiene lo de difundir una historia común es extender identidades, reforzar identidades colectivas. Vos fijate que cuando los nacionalismos periféricos actuales o de segunda mitad del siglo XX, el nacionalismo bretón en Francia o los vascos y los catalanes en España, cuando esos nacionalismos periféricos impugnan a la nación central, apelan a los mismos recursos, estandarizar el idioma, enseñar una historia común, diferente de la del Estado central, pero que se supone sería común a todos los vascos o a todos los catalanes o a todos los bretones. Así que a mí me parece que esas representaciones, imágenes, relatos sobre el pasado y las políticas que el Estado impulsa y otros actores colectivos como los partidos o incluso los intelectuales, y si uno va más allá, hasta el cine o la novela histórica, decía, contribuyen a difundir, forman parte de una parte central de la agenda de disputa política en los escenarios actuales. Y es así desde hace más de un siglo. Te escuchaba, Alejandro, más allá de lo que decís, de que te has extendido, para mí es un placer poder escucharte explicar con tanta claridad conceptos que por ahí no son tan sencillos de entender. Pensaba en dos cosas. Primero, en la tensión constante en la que se pone la pretensión de objetividad que tiene la historia en sí misma. Y en segundo lugar, pensaba en una obra, que ya que estamos la vamos a recomendar, que es de un historiador argentino que es Tulio Alperindongui, y es Una nación para el desierto argentino, que pone también en tensión esto de cómo los estados modernos han hecho un uso de la historia, en algunos casos para fomentar estos sentimientos nacionalistas o estos sentimientos de unidad, esta definición de manual que planteabas, ¿no? De que la nación tiene una historia en común, bueno, algunos símbolos, cómo todo esto fue usado para también ciertos sectores y excluye por sí mismo a otros que también son parte del territorio. Claro. Sí, a mí me parece que las dos cuestiones que vos planteás, Angie, son centrales. La primera, la de la objetividad, tiene que ver, me parece a mí, con la propia organización de un sector social dedicado a la investigación y a la enseñanza de la historia. Es decir, en el largo proceso
de diferenciación de la historia de otras disciplinas, de otras humanidades, que es un proceso que llevó desde comienzos del siglo XIX, 1820, sino un poco antes también, hasta 1870 u 80, hasta fines de siglo, en ese largo proceso, cuyo escenario fue centralmente europeo, occidental, una de las primeras cosas que se tuvo que fijar, que establecer, fue por qué la apelación al pasado efectuada por los historiadores era diferente de otras apelaciones al pasado que también se hacían. Entonces, más allá de quiénes fueron las personas que estabilizaron esa visión, se entendía que la historia no debía tergiversar lo que había ocurrido a fin de embellecerlo literariamente o de sacar alguna conclusión de orden filosófico. El centro de aquel modo de investigar el pasado que se suponía propio del historiador indicaba que la historia se hacía con documentos y que los documentos eran papeles, básicamente. Ahora bien, bueno, incluso todavía hoy, probablemente, la distinción de larguísimo plazo entre historia y prehistoria está fundada en la misma cuestión, porque se supone que la historia se dedica a estudiar aquellas etapas en las que la escritura ya está inventada. De lo anterior se ocupa la prehistoria. Ahora bien, la historia no debe, se hace con documentos, no debe ceder a la tergiversación fruto de la vocación literaria, por embellecer los textos, o filosófica, por reflexionar y sacar alguna conclusión de orden universal. Ese protocolo metodológico se fue desplegando hasta constituirse en una de las bases de la organización de carreras universitarias de historia. Y yo iba a decir antes, cuando hablé de qué creaban los estados, olvidé decir que además de las cosas que dijimos, escuelas, monumentos, feriados, creaban museos también, y allí los historiadores tenían un papel, creaban archivos, y ahí los historiadores veían reunida la materia prima que tenían que utilizar para estudiar el pasado. Entonces, cuando se estabilizó ya ese protocolo metodológico, la pieza que permitía distinguir, decía esta gente, ¿no?, a la historia con pretensión científica de la otra, era la historia que era objetiva. Por esto que señalabas vos de lo de la objetividad, ¿no? ¿En qué consistía esa objetividad? Eso era más difícil de decir, pero en todo caso, genéricamente, era la coincidencia supuesta de rasgos del objeto con los rasgos del objeto de estudio con los rasgos de su representación. El problema es que en la historia no hay modo de acceder al objeto si no es a través de las representaciones. Entonces era casi un círculo vicioso, sin salida. En todo caso, esta gente estaba convencida de que la historia se hacía con documentos, los documentos debían ser sometidos a crítica de veracidad y de autenticidad, y que en aplicar ese protocolo metodológico iba a producir una historia científica cuya nota era la objetividad. Yo no solo creía en esto, sino que además creían que esa historia objetiva y científica, y lo decían además textualmente, iba a contribuir al bien de la humanidad, pero también a la grandeza de la patria. Juntando unas cosas que a mí me parece que hoy la mayoría de la gente cree que están desalineadas. O sea, el bien de la humanidad no tiene necesariamente que ser el bien de la patria, el bien de la patria no tiene probablemente tenga poco que ver con la verdad científica, son cosas de distinto orden.
¿Esta gente era cínica y sabía que mentía? Yo creo que no. Estaban convencidos de esa posibilidad de una historia objetiva que trabajara, esto es casi textual, por el bien de la patria, por el bien de la humanidad y la grandeza de la paz. Ahora, con el tiempo, algunas otras interpretaciones plantearon que había que dar preponderancia en el modo de concebir la teoría del historiador a los problemas y las preguntas que el historiador se formulaba. Entonces, yo estoy naturalmente mucho más cerca de esta otra posición, ¿no? Porque más que la cuestión de la objetividad, lo que me preocupa es si el historiador construye respuestas adecuadas a las preguntas que se formuló. En ese sentido, si uno se pregunta cuestiones de historia económica, difícilmente satisfaga una visión de la historia más política, y al revés otro tanto. Entonces me parece que uno no puede obviar el papel de la pregunta. Y yo, si tuviera el poder de hacerlo, casi una varita mágica, pondría el problema de la objetividad en segundo plano. A mí lo que me parece es que la historia puede ofrecer explicaciones del pasado científicamente construidas. Eso y la objetividad es una cosa distinta, porque lo de las respuestas a los problemas construidas científicamente permiten incorporar la pregunta y el problema que uno debe resolver al modelo. Lo de la objetividad no permite incorporar lo de la pregunta o lo del problema, porque remite directamente al objeto. Eso me parece, Angie, también tiene que ver con lo que vos decías de la historia la escriben los que ganan, ¿no? Porque esa historia decía de sí misma ser objetiva. Y cuando uno constata la existencia de varias interpretaciones, y lo que es más perturbador para lo de la objetividad, la existencia de varias interpretaciones en el seno de esa comunidad de profesionales a quienes el Estado les paga por enseñar historia en escuelas y en universidades y les paga por investigar, bueno, la situación es todavía más perturbadora, pero a su vez más productiva intelectualmente, porque te obliga a seguir pensando. Y vos planteabas después el tema de la nación, ¿es así? Sí. De una nación para el desierto argentino y el tema de la nación. Es que efectivamente las construcciones nacionales, bueno, después voy a hacer alguna aclaración sobre mis propias palabras, pero hay una corriente importante de interpretación de la que forman parte autores como Hobsbawm, por ejemplo, insiste en que las naciones, tal como las conocemos hoy, son creaciones recientes, muy recientes, a pesar de lo que ellas digan de sí mismos. Esto Hobsbawm lo ha dicho, pero en otra ocasión. Buena parte de los rituales que se están viendo hoy en día por la muerte de la reina de Inglaterra, que se hacen con vestidos que parecen medievales y en escenarios que remiten a 6, 7, 8 siglos atrás, en realidad son inventos de mitad del siglo XIX. El escenario del Parlamento y el Big Ben es un escenario de mitad del siglo XIX. La pretensión es dar un tono más antiguo, porque, como decía el propio Hobsbawm, en referencia a una exposición que se había hecho en Pakistán, y entonces decía, la exposición se llamaba 40.000 años de cultura pakistaní. Hobsbawm, dudando de esa cifra, decía, siempre es más elegante, queda mejor decir que son 40.000 años y no 40, que es lo que tenía de existencia Pakistán.
Pero bueno, yo creo que son sistemas políticos asociados a un territorio relativamente recientes. Ahora bien, una de las cosas que tales naciones debían hacer para existir es uniformar. Entre otras tantas cosas que intentó uniformar con mayor o menor éxito el Estado en la etapa de consolidación de las naciones tal como las conocemos o más o menos hoy, intentó organizar una imagen común del pasado. Eso tanto en Europa como en la Argentina, insisto, volviendo a lo del principio, siempre creo yo que hay resistencias, a veces más estridentes, a veces más oblicuas, pero no hay que despreciar el éxito o el relativo éxito y el poder de una acción estatal de gran escala, ¿no? Hay que pensar, por cruzar con algunas cosas de la vida cotidiana. Nuestros chicos se pasan más tiempo en el colegio que en ninguna, y más años en los colegios, que en ninguna otra institución estatal o no estatal o privada. Difícilmente hoy vayan a retener 12 o 15 años, que es lo que dura la escolarización, un trabajo. Sí. Y en los colegios primarios y secundarios, con matices hoy en día, pero tradicionalmente, bueno, es la bandera argentina, es el himno argentino, es una serie de piezas de una liturgia que remite a la patria o a la nación, y bueno, que en muchos casos tiene, dado que la nuestra fue una revolución de independencia, en la que el ejército jugó un papel, un cierto tono militar, marcial. Sí. Entonces, además de unificar o intentar unificar la lengua y demás, también los estados nacionales del final del XIX intentaron construir una historia para los que se entendían ciudadanos de esa nación. Cuando hay una situación colonial, como en la Argentina, habrá que discutir si en Europa no hay situaciones parecidas a las coloniales, pero en todo caso, en la Argentina la había. Bueno, esto se hace o por la integración de las masas dominadas de los pueblos que sufren el avance colonial o por su represión. En el caso del discurso organizado sobre el pasado nacional en la Argentina, los pueblos originarios recién hace 10 años atrás encontraron un lugar en esa narrativa, y un lugar más bien periférico, no un lugar central. Ha habido indagaciones que insistieron en que el vínculo que si bien hubo una situación colonial, el vínculo no fue solo de represión, sino que había contactos sociales, comerciales y de otra índole, pero en todo caso, la historia argentina, inclusive, la historia argentina durante buena parte del siglo XX fue la historia de una nación blanca, no fue la historia de una nación blanca más la de los pueblos originarios que habían quedado arrinconados o dispersos o sometidos o sojuzgados. Así que, bueno, lo que decíamos era, por un lado, el tema de la objetividad y por el otro lado, esto de la nación argentina. Iba a comentar una frase de un historiador de la izquierda francesa, Pierre Vilar, que decía: la unanimidad del comportamiento, es casi textual, la unidad del comportamiento social en el momento de comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914, cuando en masa los franceses acudieron a las trincheras contra lo que hubieran deseado los socialistas en ese momento, que hubiera sido la sublevación contra la guerra. La unanimidad de ese comportamiento social, decía Pierre Vilar,
ha demostrado que el hecho nación, la conciencia nacional, estaba madura en Francia para esa época. Ya sabemos quién hizo la nación, fue la escuela. Ahora hay que averiguar quién hizo la escuela. Por supuesto, Hobsbawm lo discutió, dijo, señaló, no fue solo la escuela, es también la estandarización de los horarios, el ferrocarril, la disciplina de trabajo del capitalismo y demás. Pero lo de la escuela es un factor importante y allí se enseñaba, entre otras cosas, historia de la nación en cuestión, francesa, argentina o la que fuera. Aquí, si me permitís, Angie, aquí digo en la Argentina, andando el siglo XX, se agrega otra pieza al sentido que los intelectuales, los funcionarios e incluso muchos historiadores dan a la enseñanza de la historia en la escuela, que es la uniformidad cultural de cara a la inmigración de masas. Eso a partir tiene una expresión en torno a 1890 y otra en torno al centenario con la llamada educación patriótica. Es decir, ese desafío, dicho entre comillas, tal como lo percibían las élites de principios de siglo, no estaba presente en los escenarios europeos. Sí en el argentino, ¿no? Y bueno, y en otros, digo, el norteamericano, por decir algo, pero en todo caso, la enseñanza de la historia en la escuela fue también utilizada para ese intento de incorporar culturalmente a los hijos de los inmigrantes. Yo antes dije los inmigrantes y en rigor la operación no está destinada a los inmigrantes, sino a sus hijos. Así que se pensó que esa enseñanza de una historia común contribuiría a despertar, esto lo decían también textualmente los historiadores de los años 20 y 30 en la Argentina, Levene, Molinari, Ravegnani, tendería a consolidar la conciencia nacional. Todos esos usos tiene nuestra disciplina. Sí, que incluso queda hasta plasmado en la ley de educación, que es la ley 1420 de 1884, en el que es una educación de masas. Y si bien esto podemos decir, bueno, es un avance muy importante que la educación sea considerada también para mujeres, es también un poco esto de homogeneizar y de que este discurso llegue para todos. Sí, bueno, yo creo que esos son dilemas de los que uno debe hacerse cargo, en el sentido de que si es muy difícil mantener los dos impulsos, el impulso a la universalización, normalización, homogenización, porque somos todos iguales como horizonte, y el discurso del respeto a las diferencias y a las disidencias. Efectivamente, a principios de siglo, la idea era que la escuela universal, la universalización de la extensión escolar era benéfica en la medida en que permitía incorporar a grandes masas humanas a la creación de fuerza de trabajo para el capitalismo o a la nación argentina o a lo que uno supusiera, pero sí no era un aparato que estuviera dispuesto a admitir la disidencia, salvo en la forma de en un acto escolar un esclavo afrodescendiente o una nena disfrazada, tiznada con corcho quemado, y poco más. Sí. Y afrodescendiente, indígenas, tengo duda de que hubieran en ese dispositivo, ¿no? Pero bueno, sí, el acto es un poco lo que ocurre cuando uno debe plantarse frente a una campaña de alfabetización en una lengua que no es la propia. Eso
tiene un costado de violencia y de expropiación cultural, ¿no? Sí, porque ni siquiera sostenerlo para conservar las raíces, sino quitarlo totalmente para la imposición de, más allá de las costumbres y los usos, como estábamos diciendo, y de la historia, también del idioma. En casa hablamos una lengua, pero para socializar obligatoriamente necesito saber otra. Sí. Insisto en que para ponderar adecuadamente este tipo de políticas conviene tener en cuenta el contexto en el que fueron asumidas, ¿no? O sea, por eso yo insistía en que el reclamo de los pueblos originarios es un reclamo también históricamente situado, es un reclamo reciente, o mejor dicho, un reclamo que solo en tiempos recientes ha tomado cierta envergadura y se ha visibilizado en el espacio público. Pero, tal como vos decís, aquellas iniciativas de principios de siglo no admitían diferencias, ¿no? Y nada, los inspectores escolares en los territorios nacionales, en el Chaco o en Formosa, en 1915 o 1920, en la Argentina, planteaban así, de manera muy cruda, cuál era la tarea. Donde hay que hacer llegar la escuela a los rincones más ocultos de la selva, porque de ese modo se construirán argentinos. O sea, la propia noción de argentinidad incluía una serie de rasgos que algunos colectivos podían exhibir y otros no. Uh-huh. Bueno, Alejandro, no te quiero robar más tiempo. Ha sido un gusto inmenso poder compartir esta charla, que espero, ojalá en algún momento podamos repetir con alguna otra temática relacionada a la historia, quizás a la historia argentina. Yo hablaba con Alejandro y le decía, bueno, nuestro profesorado se escuchan más de una mesa. ¿Qué dice Catarusa? Bueno, vamos a preguntarle qué dice Catarusa al respecto de ciertos temas, siempre que nos los permita, por supuesto. Bueno, yo te agradezco mucho, Angie, la invitación y les deseo mucha suerte con el programa. Y muchas gracias por invitarme, la verdad es que lo pasó muy bien. Bueno, muchas gracias y nos vemos pronto. Nos vemos. Espacio publicitario. Ibu, en Avenida 25 de Mayo 657. Tiene todo lo que necesitas para estar a la moda. Zapatillas, billutería, gorra, billetera, cintos, relojes y anteojos. Búscalo en las redes sociales o comunicate al 2281-320377. Abierto de lunes a lunes de 9 a 20. Peonía Energías te ofrece todo para buscar el equilibrio y esa renovación de energías que estás necesitando. Saumerios, fuentes de agua, velas, piedras energéticas. Peonía te espera en Amado Diab 393, Azul.
Stilton, en la esquina de Moreno y Perón. Venta y elaboración de panificados, pizzas, empanadas, viandas, ensaladas saludables, tablas de picadas y productos gourmet. Envíanos un WhatsApp al 2281 66 62 62 o encontranos en redes como Stilton Almacén. Semillería La Chacra. Semillas, herramientas, agroquímicos, fertilizantes para las plantas. Representantes exclusivos en la zona de Clorotec. El mejor producto para mantener tu pileta limpia, con el agua sana, cristalina y en perfecto estado, con el producto más confiable, Clorotec. Te esperamos en Avenida Mitre 678, Azul. Los Hermanos, de Frías y Fernández. Ubicado en De los Fortines y Puan, tenemos todo para el campo y alambradores. Contamos con 8 cuadrillas de alambradores brindando un excelente servicio en toda la zona. Comunicate al 2281 65 72 60. Rodinia Lencería Plus Size. Te ofrecemos ropa interior en todos los talles, corpiños hasta el talle 125. Conocé todos nuestros modelos ingresando a nuestras redes. Trabajamos con las reconocidas marcas Areta, Natubel, Mora, Marcela Cauri, Rosicó y Peter Pan. Podés abonar con efectivo con todas las tarjetas y cuenta DNI. Contactanos, así coordinamos una cita a domicilio para que puedas probarte lo que vos quieras. En Azul, envío sin cargo. Las Marianitas, venta de productos Essen, asesoramiento y cocina con las mejores cacerolas del mundo. Mejores sabores, mínimo consumo, más saludable y mayor durabilidad. Diseño, estilo y calidad. Envíos a todo el país. Búscanos en redes como marianita.essen. Fin. Espacio publicitario.